Fin de semana clave en la liga para los equipos de la parte alta. El Barcelona prolonga su gran racha, el Real Madrid supera una salida exigente y el Atlético de Madrid gana con oficio en casa. Repasamos, partido a partido, lo más destacado de la jornada. Barcelona 2-0, Osasuna. El Barcelona logró su séptima victoria consecutiva en Liga tras imponerse por 2-0 a Osasuna en el Spotify Camp Nou. Desde el inicio, el conjunto dirigido por Hansi Flick asumió el control del balón, pero encontró muchas dificultades para romper el bloque bajo 5-4-1 planteado por Osasuna. Las primeras aproximaciones llegaron mediante pases largos de Cubarsí y Gerard Martín, aunque sin generar ocasiones claras. La primera oportunidad destacada llegó en el minuto 14, cuando Ferran Torres remató alto tras un pase preciso de Lamine Yamal. Osasuna respondió con dos intentos de Budimir bien controlados por Joan García. En el minuto 25 llegó la acción más comentada del primer tiempo. Ferran marcó tras un centro de Rashford, pero el gol fue anulado por fuera de juego previo en la jugada del córner. En la segunda parte, el dominio azulgrana continuó y la diferencia llegó gracias al talento individual. En el minuto 70, Pedri condujo, filtró el pase y Rafinha definió con potencia para abrir al marcador. Con ventaja, el Barcelona controló el ritmo del partido a través de la posesión, con Pedri marcando los tiempos. Ya en los minutos finales, Rafinha aprovechó un rechace defensivo para cerrar el partido con el 2-0. Triunfo trabajado del Barcelona, que supo insistir sin perder el orden. Real Madrid 2-1, Alavés. El Real Madrid sumó 3 puntos importantes en su visita al Alavés en un partido intenso y exigente. El equipo local planteó una presión alta y un ritmo elevado, pero el Madrid se adelantó gracias a una acción individual de Kylian Mbappé, que encontró espacio para marcar el primer gol. Tras el descanso, el Alavés creció y logró el empate tras una transición rápida que sorprendió a la defensa blanca. La reacción del Madrid fue inmediata y Rodrigo culminó una contra bien ejecutada para poner el 2-1 definitivo. En el tramo final, el conjunto blanco gestionó el resultado con orden y experiencia para asegurar la victoria. Victoria de carácter del Real Madrid en un escenario complicado. Atlético de Madrid 2-1, Valencia. El Atlético de Madrid logró una victoria ajustada frente al Valencia. Los rojiblancos comenzaron mejor y se adelantaron con un gol de Coque, llegando desde segunda línea tras un desajuste defensivo. El Valencia reaccionó y logró equilibrar el partido, obligando al Atlético a un esfuerzo defensivo mayor. En la segunda mitad, el encuentro se volvió más físico y cerrado. La diferencia la marcó Antoine Griezmann, que ingresó desde el banquillo y volvió a ser decisivo. El Atlético defendió su ventaja en los minutos finales sin conceder ocasiones claras. Triunfo sólido del Atlético, apoyado en su competitividad. El Barcelona mantiene su excelente dinámica, el Real Madrid responde en partidos complejos y el Atlético sigue sumando con regularidad. La lucha por la parte alta de la tabla sigue abierta. La Premier League nos dejó un fin de semana cargado de emociones en la parte alta de la tabla. Arsenal ganó sobre el final. El Manchester City fue contundente como visitante. El Aston Villa firmó una remontada vibrante en Londres y el Chelsea cumplió en casa. Repasamos 1-1 los partidos más destacados de la jornada. Arsenal 2-1 Wolverhampton. El Arsenal logró una victoria agónica frente al Wolverhampton en el Emirates Stadium, en un partido que se resolvió en los minutos finales. Los Gunners dominaron la posesión durante gran parte del encuentro, pero se encontraron con un Wolverhampton bien organizado, que defendió con orden y buscó resistir el empuje local.
Tras una segunda parte más intensa, el Arsenal logró abrir el marcador en el minuto 69 gracias a un gol en propia puerta que parecía encaminar el triunfo. Sin embargo, los Wolves reaccionaron y empataron en el minuto 89, poniendo en duda los 3 puntos. Cuando todo apuntaba al empate, un nuevo error defensivo visitante terminó con otro autogol en el tiempo añadido, dando al Arsenal una victoria tan sufrida como valiosa. Triunfo clave del Arsenal que volvió a mostrar insistencia y capacidad para competir hasta el último segundo. Crystal Palace 0-3 Manchester City. El Manchester City firmó una victoria sólida y convincente por 3-0 ante el Crystal Palace como visitante. El equipo de Pep Guardiola controló el partido desde el inicio, con posesión prolongada y presión alta. El primer gol llegó tras una buena acción colectiva que culminó Erling Haaland, imponiendo su físico en el área. En la segunda mitad, Phil Foden amplió la ventaja con un remate preciso que prácticamente sentenció el encuentro. El Palace intentó reaccionar, pero sin claridad en el último tercio. Ya en los minutos finales, Haaland cerró el marcador desde el punto de penalti, completando su doblete y confirmando el dominio visitante. Victoria sin fisuras del Manchester City que mantiene la presión en la lucha por el liderato. West Ham 2-3 Aston Villa. Uno de los partidos más espectaculares del fin de semana se vivió en el London Stadium, donde el Aston Villa logró una remontada memorable ante el West Ham. El encuentro comenzó de forma frenética, con un gol del West Ham antes del primer minuto de juego. La respuesta del Villa fue inmediata, empatando poco después tras un autogol de la defensa local. Antes del descanso, el West Ham volvió a adelantarse, llegando al entretiempo con ventaja. Sin embargo, el Aston Villa salió con otra mentalidad en la segunda parte. El protagonista fue Morgan Rogers, que marcó 2 goles, el primero para igualar el partido y el segundo ya en el tramo final con un potente disparo desde fuera del área que selló el 2-3 definitivo. Gran victoria del Aston Villa que demostró carácter, pegada y capacidad de reacción en un partido de alto ritmo. Chelsea 2-0 Everton. En Stamford Bridge, el Chelsea cumplió con una victoria sólida por 2-0 frente al Everton. Los Blues se adelantaron en el primer tiempo gracias a Cole Palmer, que definió con calidad tras una jugada bien elaborada. Poco antes del descanso, Malo Gusto amplió la ventaja, dando tranquilidad al conjunto local. En la segunda mitad, el Chelsea controló el ritmo del partido, minimizando riesgos y evitando que el Everton generara ocasiones claras. Triunfo cómodo del Chelsea, que sigue consolidándose en la zona alta de la tabla. La lucha por los primeros puestos sigue más viva que nunca. La Bundesliga cerró su último fin de semana antes del parón invernal con una jornada llena de matices. Tropiezo del Bayern en casa, derrota inesperada del Leipzig, empate del Dortmund y un Leverkusen que sigue sumando con solidez. Bayern Múnich 2-2, Mainz 0-5. El Bayern Múnich no pudo cerrar el año con una victoria en el Allianz Arena y empató 2-2 ante un Mainz que supo competir y castigar los errores defensivos del líder. El partido comenzó con dominio bávaro y ese control se tradujo en el primer gol. Al minuto 29, el joven Leonard Karl, de apenas 17 años, aprovechó una buena acción ofensiva para adelantar al Bayern y firmar uno de los momentos destacados del encuentro. Sin embargo, Mainz reaccionó antes del descanso. Kasper Podolski igualó el marcador tras una jugada bien trabajada, evidenciando que el Bayern no estaba cómodo defensivamente. En la segunda mitad, el guión se complicó aún más para los locales. Lee Jae-sung culminó una transición rápida para poner el 1-2, silenciando momentáneamente el estadio. Cuando el partido parecía escaparse, apareció Harry Kane. En el minuto 87, el delantero inglés transformó un penalti con seguridad para rescatar un punto y dejar el 2-2 definitivo. Un empate que no cambia el liderato del Bayern, pero sí deja sensaciones de advertencia antes del parón. Union Berlin 3-1 RB Leipzig. El RB Leipzig fue uno de los grandes damnificados del fin de semana. El conjunto de Marco Rose cayó 3-1 en su visita al Union Berlin en un partido donde los locales fueron más eficaces. Union se adelantó con un gol de Oliver Burke, aprovechando su intensidad inicial.
Leipzig respondió con el empate de Tidiam Romis, pero la reacción fue breve. Antes del descanso, Ilias Ansa devolvió la ventaja al Union y ya en el tiempo añadido, Tim Skarke sentenció el partido con el 3-1 definitivo. Una derrota que frena a Leipzig en su lucha por acercarse al liderato y que refuerza la fortaleza del Union como local. Borussia Dortmund 1-1 Freiburg. En un duelo muy equilibrado, Borussia Dortmund y Freiburg firmaron un empate a 1 que reflejó lo visto sobre el césped. El Dortmund logró adelantarse en el marcador en los primeros compases, mostrando intensidad y verticalidad. Sin embargo, Freiburg ajustó líneas, ganó presencia en el medio y encontró el empate tras aprovechar un error defensivo. En la segunda parte, ambos equipos tuvieron fases de control, pero sin la claridad necesaria para romper la igualdad. Reparto de puntos que mantiene al Dortmund en la pelea por Europa, aunque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad. Bayer Leverkusen 2-0 FC Cologne. El Bayer Leverkusen cumplió en el derbi del Rin y venció 2-0 al Colonia con una actuación sólida y efectiva en la segunda mitad. Tras una primera parte igualada, el partido se rompió en el minuto 66 con un gol espectacular de Martin Terrier, que finalizó una gran acción ofensiva para adelantar al Bayern y firmar uno de los momentos destacados del encuentro. Pocos minutos después, Robert Andrich amplió la ventaja con un cabezazo tras saque de esquina, dejando el encuentro prácticamente sentenciado. Leverkusen controló el tramo final sin sufrir y aseguró 3 puntos importantes. Una victoria que refuerza la regularidad del equipo y lo mantiene firme en la parte alta de la clasificación. Este fin de semana, la Serie A volvió a apretarse en la parte alta de la tabla. Inter, Milán y Napoli salieron a escena con objetivos claros, pero solo uno logró aprovechar la jornada al máximo. Arrancamos en Génova, donde el Inter consiguió una victoria clave como visitante ante el Genoa. El partido no pudo empezar mejor para el Inter. Apenas al minuto 6, Jan Aurel Bisek abrió el marcador tras una acción a balón parado, adelantando a los nerazzurri muy pronto. Con la ventaja, el Inter se sintió cómodo, controló el ritmo y encontró el segundo gol antes del descanso por medio de Lautaro Martínez, que definió con autoridad dentro del área para poner el 0-2. En la segunda parte, el Genoa reaccionó. El equipo local recortó distancias con un gol de Vitinha, lo que obligó al Inter a replegarse y defender con mayor atención en el tramo final. Aún así, el Inter supo gestionar los últimos minutos y cerró una victoria trabajada, fundamental para aprovechar los tropiezos de sus rivales directos. 3 puntos que colocan al Inter en lo más alto de la clasificación, confirmando su solidez en partidos exigentes fuera de casa. AC Milán 2-2 Sassuolo. En San Siro, el Milán dejó escapar una victoria que parecía encarrilada ante el Sassuolo. El encuentro comenzó cuesta arriba para los rossoneri. El Sassuolo sorprendió con un gol temprano de Ismael Koné, obligando al Milán a remar desde atrás. La reacción llegó antes del descanso gracias a Davide Bartesaghi, que apareció desde segunda línea para igualar el marcador. Nada más comenzar la segunda mitad, el propio Bartesaghi volvió a marcar y puso al Milán por delante, desatando la sensación de que el partido estaba bajo control. Sin embargo, el Sassuolo no bajó los brazos. En el minuto 77, Armand Lorient firmó el empate definitivo, castigando la falta de contundencia defensiva del Milán. El equipo local insistió hasta el final, incluso con goles anulados por fuera de juego, pero el marcador ya no se movió. Un empate que sabe a poco para el Milán, que pierde una oportunidad importante de sumar de a 3 en casa. Udinese 1-0, Napoli. El Napoli, por su parte, afrontaba un partido clave en Udine con la posibilidad de colocarse líder, pero no lo consiguió. El equipo napolitano tuvo más iniciativa y generó ocasiones, aunque volvió a mostrar problemas de eficacia en los metros finales. Durante gran parte del encuentro, el marcador se mantuvo igualado, incluso con goles anulados al Napoli que reflejaban su insistencia ofensiva. Pero en el minuto 73 llegó el golpe definitivo. Jürgen Ekkelenkamp aprovechó una acción bien ejecutada por el Udinese y marcó el único gol del partido.
A pesar de los intentos finales, el Napoli no logró empatar y terminó cayendo por la mínima. Una derrota que complica las aspiraciones del Napoli y le impide aprovechar los resultados de la jornada. Con estos resultados, la Serie A queda más apretada que nunca en la zona alta. El Inter se coloca líder gracias a una victoria sólida y eficaz. El Milán se mantiene en la pelea, pero deja escapar puntos importantes en casa, y el Napoli pierde una oportunidad clave en un partido donde le faltó contundencia. La lucha por el Scudetto sigue abierta, y cada jornada empieza a tener un peso decisivo. La Liga 1 cerró el fin de semana con una jornada clave en la parte alta de la tabla. Lens, Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella afrontaban partidos exigentes, con el liderato y los puestos europeos en juego. RC Lens 2-0 OGC Nice. Arrancamos en el Stade Bollaert-Lelys, donde el Lens confirmó su gran momento venciendo por 2-0 al Nice. Desde el inicio, el equipo local mostró intensidad y dominio territorial. El primer gol llegó en el minuto 15, cuando Hudson Edward apareció en el área para rematar de cabeza un centro preciso desde la banda izquierda. Lens controló el partido tras ponerse en ventaja, concediendo poco a un Nice que atraviesa una racha complicada. En la segunda mitad el guión se repitió. Al 57, Edward volvió a imponerse en el juego aéreo y firmó su doblete sentenciando el encuentro. A partir de ahí, Lens gestionó el resultado con solvencia, sin pasar apuros defensivos. Con esta victoria, Lens suma 6 victorias consecutivas y recupera el liderato de la Liga 1, apoyado en una notable regularidad colectiva. FC Metz 2-3 Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain visitó al Metz en un partido más exigente de lo previsto. PSG abrió el marcador al minuto 31, cuando Gonzalo Ramos remató con precisión dentro del área. Poco después, al 39, Quentin Jantu amplió la ventaja tras una buena acción colectiva. Sin embargo, el Metz reaccionó antes del descanso y recortó distancias manteniendo el partido abierto. En la segunda parte, el PSG volvió a golpear. Al 63, Désiré Doué marcó el tercer gol con un disparo desde fuera del área que parecía encarrilar el triunfo. Aún así, el Metz no bajó los brazos y anotó el 2-3 en el tramo final, obligando al PSG a defender el resultado hasta el último minuto. Victoria trabajada para el Paris Saint-Germain, que suma 3 puntos importantes, aunque dejando algunas dudas defensivas en un partido de ida y vuelta. Olympique de Marsella 1-0 AS Monaco. En el Orange Velodrome, el Olympique de Marsella se impuso por 1-0 al AS Monaco en un duelo directo por los puestos europeos. El partido fue muy equilibrado, con pocas ocasiones claras durante la primera mitad y mucha atención táctica por ambos equipos. El gol decisivo llegó en el minuto 82. Mason Greenwood aprovechó su oportunidad dentro del área y definió con precisión para romper el empate y darle la victoria a los locales. En los minutos finales, Marsella supo cerrar el partido y proteger la ventaja ante los intentos de Monaco. Un triunfo ajustado pero valioso que permite a Marsella afianzarse en la zona de clasificación europea. La jornada deja una Liga 1 muy apretada en la parte alta. Lens vuelve a lo más alto gracias a su solidez y regularidad. PSG sigue al acecho con una victoria sufrida pero efectiva. Y Marsella da un paso importante en la pelea por los puestos de Champions. Con la temporada avanzando, cada jornada empieza a marcar diferencias en la lucha por los objetivos. Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete y déjanos tu comentario.